¿Qué es lo que espera el Ejecutivo? Pues el Ejecutivo lo que está esperando para este año es tener una tasa de crecimiento económica del 4.6%, después de la debacle que tuvimos en 2020 con esa decrecimiento o ese crecimiento negativo, pues si seguimos con crecimiento del 4.6 anuales, esto significa que nos va a llevar entre 4 y 5 años poder llegar a la misma posición que estábamos en 2019. Prevé una inflación del 3% y un tipo de cambio de 22.1 pesos por dólar. Eso, y eso sí es de sorprender, el cómo se ha mantenido el tipo de cambio. Muchos se especulaba que desde que ganó las elecciones o cuando tomó posesión, sí va a haber un desliz en el tipo de cambio, situación que no ha sucedido así. Sí, en 2020 hubo días o un mes en los cuales el tipo de cambio subió hasta 25, pero bueno, ha venido reduciendo al tal grado que hoy en día andamos con tipos de cambio de alrededor del 19.50, 19.90, ¿no? El precio del barril del petróleo lo estiman en 42.1 dólares por barril. Que es también punto importante y que no ha quitado el dedo del renglón, ¿no? Los proyectos prioritarios que tiene el Ejecutivo. Si bien es cierto, hoy en día no hay estímulos para incentivar o reactivar la economía, el Ejecutivo sigue muy firme en sus proyectos que también venían desde campaña y se le siguen asignando recursos, ¿no? Por darles una idea, el tema de la pensión para adultos mayores, lo que se prevé en el presupuesto de egresos habla de 135,000 millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro, 20,800 millones de pesos. Siguen con el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, 21,000 millones de pesos. El Tren Maya también con 36,000 millones de pesos. Como podemos ver, los proyectos trascendentes o los programas prioritarios que tiene el Ejecutivo y que lo venía tratando desde campaña, estos continúan y seguirán su curso con la asignación de recursos que requieran para que se lleven a cabo. Le pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se tiene presupuestado recaudar para 2021? Pues la ley de ingresos tiene previsto que los ingresos proyectados van a rondar alrededor de 6.09 billones de pesos. Si lo comparamos contra los 6.29 que tenían, perdón, los 6.09 para 2020, para 2021 6.29, esto se está previendo que hay un incremento del 3% respecto a 2020. Ya comentamos, no hay incrementos de impuestos, entonces, ¿qué es lo que esperamos si es que pretende recaudar más? Pues una mayor fiscalización por parte de la autoridad para todos los contribuyentes. Entonces, el Ejecutivo tendrá que hacerse de los mecanismos, de hacerse llegar los recursos para poder sufragar todo el aparato burocrático y todos los proyectos prioritarios que se tienen contemplados, ¿no? Le damos la siguiente, por favor. En ley de ingresos de la Federación, aquí simplemente como recordatorios, el tema de los estímulos fiscales se le da continuidad a lo que ya venía en 2020, esto es, todo lo que son los estímulos del crédito IEPS para todas aquellas empresas que tienen o usan diésel o biodiesel para sus procesos productivos, siguen los mismos topes, que este estímulo aplica solamente a empresas que tengan hasta 60 millones de pesos de ingresos, el crédito diésel también para empresas de autotransporte, el de uso de carreteras, el de minería también sigue vigente, y también los estímulos en materia de IVA y de IEPS para lo que es el régimen de incorporación fiscal. Entonces, estos continúan, siguen sin modificación, así como se venían aplicando en 2020, se podrán aplicar en 2021. Recordar que a partir de 2020 se modifica la aplicación de estos estímulos, que solamente los podemos hacer de manera anual y no de manera mensual en los pagos provisionales. Entonces creo que vale la pena sí recordarlos, porque estaremos próximos a presentar la declaración anual. Entonces todos aquellos clientes
que tengan o que puedan acceder a este tipo de estímulos, pues que los tengan presentes para aplicarlos en su cálculo y en la determinación de su impuesto anual. Las tasas de recargos igual continúan también las mismas tasas de recargos que se venían aplicando durante 2020. En el caso de prórroga, el 0.98%, parcialidades hasta 12 meses, el 1.26%, de 12 a 24, 1.53%, de más de 24 y plazo diferido, el 1.82%, y en el caso de los recargos mensuales por pagar de manera extemporánea, la tasa continúa del 1.47%. Vamos a la siguiente, por favor. Una de las pocas noticias buenas que tenemos dentro de este paquete económico es referente a la tasa de retención que nos hacen los bancos por mantener inversiones en ellos, ¿no? Hay que recordar que en los últimos 2 años esta tasa de retención venía incrementándose. En 2018 teníamos una tasa del 0.46%, 2019 aumentó a 1.04%, 2020 incrementa 1.45 y para 2021 estaremos hablando que la retención será sobre el 0.97%. Hay que recordar que esta tasa se aplica no sobre los intereses ganados, sino sobre el monto de la inversión. Entonces, bueno, es una de las pocas buenas noticias que tenemos para este año 2021. Hasta aquí digo lo más relevante en cuanto a ley de ingresos de la Federación. Como verán, es simplemente darle continuidad a lo que ya se venía o ya estaba en la disposición durante 2020. Entraremos a los puntos más relevantes en tema del impuesto a la renta. Iniciamos, por favor. En primera instancia, pues bueno, el Ejecutivo en su exposición de motivos dice que estos programas de escuela-empresa no han sido utilizados en los últimos años, eran muy pocos y que esos pocos o los últimos que quedaban se cancelaron durante 2019 y 2020. Entonces, derivado de esto, se eliminan estos programas, ya no podrán ser considerados como donatarias autorizadas en términos de la ley de impuesto a la renta y por consiguiente, quienes hagan aportaciones o venían haciendo aportaciones, que suponemos que son muy pocos, ya no podrán considerar como deducción autorizada estos donativos, ya sea de personas físicas, elaborados, hechos por personas físicas o por personas morales. Le damos a la siguiente, por favor. Un sector que se vio muy digamos, afectado, que tiene el grueso de reformas en lo que es el impuesto a la renta, fue precisamente el título tercero, en el caso de los donatarias autorizadas. En ellas son donde sí hay una mayor fiscalización, una mayor regulación, como lo vamos a poder estar viendo. En una primera instancia, se adicionan asociaciones civiles que venían tributando en título tercero sin la necesidad de que estuvieran o tuvieran una autorización por parte del SAT para recibir donativos. A partir de 2021 ya se establece como obligación para poder tributar dentro del título tercero que tramiten esta autorización ante el SAT para recibir donativos. ¿Cuáles son estas instituciones? Quienes otorguen becas, quienes se dediquen a la investigación científica o tecnológica, o quienes se dediquen a la investigación o preservación de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, o a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción, y a la conservación de su hábitat. ¿Nos regresamos? Todavía nos vemos. Aquí es importante señalar, ustedes pueden ver qué es a lo que los objetivos o qué es a lo que digan estas asociaciones. No quiero pensar mal, pero pues bueno, bien dice el dicho, piensa mal y acertarás. Si vemos y lo podemos ligar con la desaparición de los fideicomisos, muchos de los fideicomisos tenían también como objetivo este mismo tipo de actividades, entonces se lo van también ahora para poder ser o tributar dentro del título tercero, tendrán que cumplir con todos los requisitos como donatario autorizado. Un punto importante de llamar la atención, y es una corrección que le hacen al Ejecutivo, aquí hablaban de que deberán tener la autorización para poder seguir tributando dentro del título tercero,
pero no hablaban de un plazo de espera. Dentro del proceso legislativo sí le dan un periodo de 6 meses y es para que todos esos tipos de entidades puedan tramitar esta autorización de enero a junio, para que quienes no tengan esta autorización a partir del 1 de julio, pues ya tendrán que migrar a régimen general de ley. Así es, ¿seguimos? Adicionalmente, ya también marca como obligación el que deban de contar para todas sus erogaciones con un comprobante fiscal digital que respalde la erogación, ya que de no contarlo, esta falta de comprobante fiscal se va a considerar como remanente distribuible. Hay que recordar que hasta 2020 lo que la ley me señalaba que podíamos carecer del comprobante fiscal digital. Sin embargo, ya a partir de 2021 todas las erogaciones que tengan los contribuyentes del título tercero deberán de contar con un comprobante fiscal digital por internet. Otro cambio trascendente es que la propia autoridad establece y en la exposición de motivos señala que las donatarias autorizadas están percibiendo ingresos que no provienen del objeto social para lo cual fueron autorizadas a recibir donativos. Señala que dentro del último reporte de las donatarias de 2019 se señala que estas entidades reportaron como donativos 47.659 millones de pesos, ingresos relacionados con su objeto social 20.236 millones, pero no relacionados con su objeto social 132.323 millones de pesos. Entonces, como ya se estaban utilizando para otras actividades, pues bueno, se pone un candado. ¿Cuál es este candado? Hace referencia a que van a perder esta autorización para recibir donativos aquellas entidades que obtengan más del 50% de sus ingresos por actividades distintas a su objeto social, pero hacen énfasis en el tema de para lo cual fueron autorizadas, que traen como consecuencia que pierdan su autorización. Esto es, todo este tipo de entidades tienen que ser muy cuidadosas porque en ocasiones, si bien es cierto, había entidades que se utilizaban o se malutilizaba esta figura para hacer algún desvío de recursos o dar mal los manejos, pues hay que reconocer que también muchas de estas realizan una labor donde es muy complicado el que a través de los donativos que capten puedan sufragar los gastos o cumplir con todo su objeto social. Entonces hacen otro tipo de actividades, entonces tendrán que tener mucho cuidado de que esas otras actividades no excedan del 50% del total de sus ingresos, porque van a traer como consecuencia que pierdan esa autorización. Le damos a la siguiente. Otro punto que también se adiciona dentro de a este título tercero es que también el uso de los activos que tienen estas entidades tendrán que utilizarlo solamente en su objeto social. Si no, van a tener que transmitir su patrimonio a otra entidad. Aquí nos señala que en el caso de revocación, la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o se haya revocado, se tendrán que destinar su patrimonio a otras entidades autorizadas, los cuales tendrán que emitir un comprobante fiscal digital y quienes transmitan sus activos no van, o su patrimonio, perdón, no van a poder hacer deducible esta transmisión. Y también se precisa, ya hoy en día, si una donataria autorizada solicita la cancelación de su autorización, tendrán que hacer el mismo procedimiento. Esto es, transmitir todo su patrimonio a otra donataria autorizada. Continuamos, por favor. Se adiciona, hasta 2020, estas entidades estaban obligadas a mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos o el uso y destino de los donativos. Ahora, como ya también tienen que utilizar sus activos
de manera exclusiva en su objeto social, pues también es una información que deberá de tener a disposición de del público en general. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues bueno, si no lo hago me podrán cancelar la autorización. Tengo un mes para poder subsanar esta omisión, pero aquí tenemos como consecuencia que solamente esta omisión la puedo cometer una sola vez, porque en caso de cometerla más de una vez, se va a hacer, ya no me van a autorizar o no me van a otorgar la autorización para recibir donativos. Le damos a la siguiente, por favor. Este es el procedimiento este es un procedimiento que ya venía dentro de de reglamento, que es el procedimiento que se tendrá que llevar a cabo en el caso de un procedimiento para cancelación de autorización. Esta es una primera instancia. Obviamente el SAT va a notificar las causas de revocación de la autorización. La donataria tendrá 10 días para aclarar y ofrecer pruebas, y la autoridad tendrá 3 meses posteriores para emitir la resolución. En caso de que no se pueda recuperar, de que no pueda volver a obtener la autorización, se tendrá que transmitir sus activos y estar tributando en título 2. Tendrá un periodo de 12 meses para poder recuperarlo, y en caso de que no se logre recuperar esta autorización, tendrá que destinar todo su patrimonio a una donataria autorizada, que es ya más o menos como lo veníamos comentando. Le damos a la siguiente, por favor. Hasta aquí tema de donatarias. Otra modificación que se hace, pero ahora con tema de asimilados a salarios, y obviamente es un tema muy conocido. Muchos de los esquemas de las empresas factureras, la forma de hacerle llegar el recurso o de cerrar la pinza o el círculo con este desvío de dinero o de salida de dinero, lo hacían con pagos a través de asimilados a salarios. También la autoridad, hay que recordar que ya también ha estado emitiendo, ya se han enviado cartas de invitación a algunos contribuyentes para que regularicen su situación o que expliquen el monto de los servicios que prestan por los cuales se le hicieron pagos asimilados a salarios. Entonces, se sigue bajo esta misma línea, y a partir de 2021 establece que quienes reciban honorarios por servicios prestados preponderantemente un prestatario, o honorarios que paguen personas morales o físicas con actividad empresarial a quienes el prestador del servicio haya solicitado que se le retuviera conforme asimilados a salarios, o quienes lleven actividades empresariales de personas morales o personas físicas con actividades empresariales y también soliciten que se les vea como asimilado, van a tener un tope. Este tope es de 75 millones de pesos. A mi punto de vista, sigue siendo una cantidad estratosférica. Si lo que querían era combatir esta forma de actuar, pues creo que se vieron muy laxos al poner un tope de 75 millones de pesos. Debió haber sido una cantidad mucho menor para poder fiscalizar a través de estos mecanismos, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Este es el tema también muy sonado de las plataformas digitales. Les voy a leer cuál es. Esto no venía dentro del paquete que presentó el Ejecutivo. Lo adicionaron dentro de la Cámara de Diputados, y dentro de los considerandos hablaban de que la situación económica y la pandemia le había pegado mucho a este sector, y derivado de eso se eliminaban esas tablas progresivas de retención para establecer unas tasas fijas. Aquí lo primero que llama la atención es, oye, ¿y por qué solamente a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales los vas a beneficiar? ¿Qué pasa con el resto de los contribuyentes, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles van a ser estas tasas? Para el caso de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros o entrega de bienes, vamos a ponerle nombre. Aquí, aunque metamos Go, el tema de Uber Eats, ya la retención va a ser una tasa del 2.1% sobre los servicios que se cobran a través de las plataformas. En el caso
de la prestación de servicios de hospedaje va a ser el 4%, y en el caso de enajenación de bienes y prestación del servicio, estaremos hablando de una retención del 1% de las ventas que se llevan a cabo por las plataformas. También un tema que venía desde 2020 y que dentro del proceso legislativo lo eliminaron fue el bloqueo temporal del acceso a servicios digitales. Esto es, si el prestador del servicio incumple por más de 3 meses o durante 3 meses consecutivos el no entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, serán acreedores a una suspensión del servicio o un bloqueo del servicio del servicio digital. Esto nos hace referencia que van a ser conforme a las reglas que están establecidas en la ley de impuesto al valor agregado, el cual Mario nos comentará un poco más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, para finalizar la parte de impuesto a la renta, también se suprime en el artículo 182 la opción que señalaba que tendrían que obtener, todas las empresas maquiladas, obtener y conservar la documentación comprobatoria referente a los estudios de precio de transferencia, en la cual se indique que se establecieron el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, y también busca aclarar que deben de aplicar la metodología de Safe Harbor o el acuerdo anticipado de precio de transferencia, los mejor conocidos como los APAs. ¿Le damos a la siguiente? Hasta aquí los comentarios que consideramos pertinentes para efectos de ley de ingresos y de ley de impuesto al valor agregado. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan. Los estaremos resolviendo al final de la plática. Gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos, clientes y amigos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mario Morales. Estaré exponiendo el día de hoy las reformas a la ley del impuesto al valor agregado y a la Ley Federal de Derechos en lo que corresponde al derecho de minería. Si empezamos, por favor, con la primera lámina, vamos adelante. ¿Cuál es la primera reforma? Bueno, se precisa que aquellos servicios de medicina que se presten a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada van a ser exentos de este impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando vayamos a la Cruz Roja o vayamos a un hospital administrado por la Beneficencia Española, los servicios de medicina que nos presten ante los médicos que estén ahí, pues va a ser exento de IVA. Esto pues les da seguridad jurídica a estas instituciones. Sin embargo, también trae la consecuencia de que todo el IVA que se pague a sus proveedores, ya sea de bienes o de servicios, pues va a ser parte de su costo. La que sigue, por favor. En temas de servicios digitales, aquí quisiera hacer primero un paréntesis. Los impuestos que se establezcan para todos aquellos servicios o bienes que se presten a través de una plataforma digital, deben de guardar congruencia con los impuestos que tengan en la economía física. Es decir, por ejemplo, si tú compras un refrigerador en una tienda departamental y este refrigerador lleva IVA, si tú lo compras a través de una plataforma digital, tendría que tener la misma consecuencia. Es decir, tiene que ser neutral. Si tú compras un auto en un lote de autos, bueno, pues hay un procedimiento específico para calcular el IVA en ese auto que estás adquiriendo en ciertos casos, y si te cobran una comisión por la venta de ese auto, bueno, esa comisión, de acuerdo a la ley, estaría grabada. Lo mismo pasaría si tú compras un auto a través de una plataforma tecnológica. Es decir, pues el auto tendría que aplicar las mismas disposiciones, excepto en el caso en que la propia ley establezca algo diferente. Pero deberían aplicarse los mismos impuestos. En eso consiste la neutralidad de los impuestos a través de Internet. Después de hacer este pequeño paréntesis, les platico los cambios que hubo. Bueno, básicamente en los servicios de intermediación, hasta el año pasado la ley estableció una redacción un poquito diferente y llegabas a la conclusión que los servicios de intermediación por la venta de bienes muebles estaban exentos, estaban exentos de IVA, no eran objeto. A partir de este año se clarifica la redacción y supone que tienen que ser sujeto de IVA los servicios de intermediación de venta de bienes muebles
usados a través de Internet. Este es con independencia de si el bien que se vende lleva IVA o no lleva IVA, sino nada más es por los servicios de intermediación. Existe también otra incorporación, pero una regla, el texto de la regla 12.211, que estaba en reglas misceláneas, se incorpora a la ley para establecer que los proveedores de servicios digitales pueden incorporar en su plataforma el precio de sus servicios, incluyendo el IVA. Y si así lo hacen, entonces tienen que poner una leyenda que el precio total incluye el IVA. Adelante, por favor. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todos aquellos contribuyentes que son incumplidos, que no han dado cumplimiento a todas las disposiciones de ley, específicamente a la ley del IVA? Bueno, en el caso de aquellas personas que presten extranjeros sin establecimiento permanente en México, que presten servicios digitales y no estén inscritos en el RFC, no hayan nombrado un representante legal en México y no tengan fiel, se les va a suspender su acceso a Internet en forma temporal. Ahorita vamos a ver el procedimiento para este proceso. También se va a dar similar tratamiento a aquellos contribuyentes que ya están inscritos o no paguen el impuesto o no enteren las retenciones que les corresponden por más de 3 meses en forma consecutiva, o no den la información, la declaración informativa y de pago por más de 2 trimestres. Acordémonos que esta declaración es trimestral. Entonces, si no se dan 2 trimestres, también se van a tener como incumplidos y se les puede cancelar su acceso a Internet. Ahora bien, a estos contribuyentes que sí están inscritos, pero que no han pagado, que no han presentado declaraciones informativas, lo que va a hacer es que se les va, en caso de que caigan en su puesto, se les suspenda el servicio de Internet, su acceso a Internet, entonces se les va a dar de baja del Registro Federal de Contribuyentes y se va a publicar en una lista del SAT. También se les va a dar de baja de la lista que existe ahora y se va a publicar en una lista especial. Esto con independencia, pues, de las sanciones que existen en el código para estos contribuyentes que no han cumplido. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para suspender el acceso a Internet a sus contribuyentes? Bueno, se les va a bloquear, pero ¿cómo? ¿Cómo se les va a notificar? Bueno, aquellos contribuyentes que no estén dados de alta, que en el RFC, que no tengan representante legal y no hayan tramitado su fiel, se les va a notificar a través del Diario Oficial de la Federación. Va a haber una publicación específica para esos contribuyentes, que todavía no son contribuyentes, porque todavía no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces aquí vale la pena, pues, ver cómo el SAT va a tener la inteligencia suficiente, la capacidad suficiente para detectar sus contribuyentes a través de que están prestando servicios a través de Internet o enajenando bienes y que no están dados de alta en el SAT, en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, mismo proceso de suspensión de acceso a Internet se les va a dar a aquellos contribuyentes que, como ya dije, que omitan el pago del impuesto, ¿sí?, que omitan la información, que no paguen las retenciones o que omitan la declaración informativa. Similar tratamiento, nada más que el requerimiento, el oficio de requerimiento se le va a informar al representante legal. ¿Por qué? Porque este contribuyente sí está dado de alta en el RFC, entonces es localizable. En el otro caso que no se han dado de alta, pues simplemente no están localizables, por eso es que se hace a través del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué va a pasar una vez que se emite este requerimiento en donde las autoridades le digan al contribuyente: no estás cumpliendo con tus obligaciones, tengo estas cosas, estas observaciones a tu cumplimiento? El contribuyente tiene 15 días para contestar, ¿sí? 15 días hábiles contados a partir del siguiente en que surte efecto la notificación. Si este plazo es muy pequeño, el contribuyente puede por única vez solicitar una ampliación, ¿sí?, una prórroga de 5 días, la cual tiene una afirmativa ficta. No es necesario que la autoridad conteste. Siempre y cuando esta prórroga se presente entre los 15 días que tiene el contribuyente para contestar. La que sigue, por favor. Ahora bien, una vez que el contribuyente contesta, el SAT tiene 15 días para analizar la información y llegar a una conclusión. ¿Sí? Sin embargo, dentro de los primeros 5 días en que recibe la información, el SAT puede hacer un requerimiento de información adicional. Y el contribuyente tendrá 5 días hábiles para contestar este requerimiento de información adicional.
En el plazo en que se tarde el contribuyente en contestar, esos mismos días no contarán para el plazo de los 15 que tiene la autoridad para resolver. Ahora bien, si después, ya cumplido el plazo de 15 días, la autoridad encuentra que el contribuyente cumplió con todos los requerimientos, cumplió con todo lo que tenía pendiente, no se emitirá absolutamente nada. Simplemente no se emitirá un requerimiento para cancelar su acceso a Internet. En cambio, si la autoridad no está convencida o no se aportaron los suficientes elementos para desvirtuar las observaciones de la autoridad lo que va a hacer es emitir una resolución hacia los concesionarios de servicios de telecomunicaciones en México para que se suspenda el acceso a Internet en México a esa plataforma. Ahí es cuando muchos contribuyentes, muchos extranjeros sin establecimiento permanente, pues se van a dar cuenta que tienen un tema en México. ¿Por qué? Porque en ese momento no van a poder accesar a Internet, no van a poder accesar a esas plataformas nosotros los mexicanos que hagamos a través de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Se van a dar cuenta. Entonces, el bloqueo, ¿sí? Los concesionarios de telecomunicaciones tienen 5 días para bloquear al proveedor y tienen que hacerlo y informar a la autoridad que ya lo bloquearon, ¿vale? ¿Qué va a hacer el SAT? Bueno, va a publicar estos contribuyentes que están bloqueados tanto en el diario oficial como en la página del SAT. ¿Para qué? Para las personas que adquiramos sus servicios no lo hagamos. Y aquí, bueno, son 2 comentarios. Uno es, ¿qué pasa con todas las personas que utilizan VPNs que sí pueden accesar a esos proveedores? Pues poniendo una dirección virtual en otro país. Y segundo, pues cómo los contribuyentes o las personas que tienen sus servicios, en su gran mayoría, pues, no consultan el diario oficial para saber si pueden o no comprarles a esos proveedores. Entonces van a ser 2 temas que veamos en práctica. La que sigue, por favor. Ahora bien, si después de todo esto el contribuyente se regulariza, es decir, como que tiene una segunda oportunidad de regularizarse, sobre todo, pues es aplicable a aquellos pues, que están en el extranjero y nunca se dieron cuenta que tenían esta obligación en México. O, bueno, simplemente dentro de los 15 días no cumpliste y no pagaste lo que tenías que haber pagado. Cuando cumplas, puedes regresar al SAT y acreditar que has cumplido. Y entonces el SAT emitirá un oficio, una resolución hacia los concesionarios de servicios de telecomunicaciones para que vuelvan a darte acceso a Internet o tu bloqueo cese. Entonces, si resumimos, básicamente pues, van a emitir o se va al diario oficial la notificación o te van a emitir un requerimiento. 2, tienes 15 días para contestar y una ampliación única de 5 días con positiva ficta. 2, el SAT tiene 15 días para contestar, para decir si existe algo que no está de acuerdo. Y dentro de los primeros 5 días puede emitir un requerimiento de información adicional. El contribuyente tiene 5 días para contestar. Esos 5 días se suspende el plazo. Si el SAT en esos 15 días no está de acuerdo con lo que se dio y la información, no se desvirtuaron los hechos, entonces el SAT va a emitir, como ya les decía, esta resolución hacia los concesionarios de telecomunicación en México para que se bloquee el acceso a Internet. Básicamente ese es el proceso. El año pasado ese proceso no estaba como tal. Ahora sí ya está con puntos y comas, bien diseñado para que los proveedores de servicios digitales puedan pues desvirtuar todos los hechos que el SAT les comente a través de un requerimiento. La que sigue, por favor. Mario, y si me permites, y el tema de las publicaciones del SAT, digo, simplemente hacer mención, ¿no? O sea, ya hay una publicación con algunas empresas que o prestadores de servicio a través de servicios digitales que ya cumplieron, que ya están inscritos en el SAT y que ya fueron publicados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, a estos que ya están publicados, pues no se les va a requerir a través del diario oficial, se les va a requerir directamente. ¿Por qué? Porque o ya son empresas constituidas en México o ya tienen un representante legal en México. Entonces, el requerimiento va a ir a ellas, a ese representante legal. Sí, muchas gracias. Esta lista ya está publicada. Ahora bien,
Se modifican también otros artículos de la ley de IVA para decir, a ver, si tú eres un prestador de servicios digitales y actúas a través de una plataforma, la plataforma puede cumplir por ti. Es decir, ya te quitas todas las obligaciones y ahora quien tiene la obligación de emitir comprobantes, de retenerte el 100% de IVA y de enterarlo, es la plataforma digital. Entonces, se hacen adecuaciones en 2 artículos para todos los extranjeros sin establecimiento permanente que presten permanente en México, que presten servicios digitales en México a través de plataformas, puedan quedar sin obligación alguna, siempre y cuando la plataforma sea la que tenga las obligaciones. Adelante, por favor. Esas son las reformas más importantes a la ley del IVA. Y pasamos a la ley de derechos, que en la ley de derechos vamos a hablar únicamente de los impuestos a la minería, de los derechos de la minería. Adelante, por favor. Como sabemos, bueno, los que tienen una concesión minera pagan 3 derechos. El derecho minero, el derecho especial minero y el derecho extraordinario minero. ¿Sí? No sé si después vaya a haber un impuesto súper extraordinario o algo así, pero bueno, a la fecha son tres impuestos y esos 3 derechos. Y esos 3 derechos están en 3 artículos, que es el 263, el 268 y el 270. ¿En qué consisten las modificaciones a la ley de derecho en minería? Bueno, pues que también aquellas personas, aquellos contribuyentes que adquieran no la concesión, pero sí los derechos de explotar la concesión, van a ser sujetos del derecho especial y del derecho extraordinario en minería. Como estaba la ley hasta el año anterior, había quienes tenían una concesión de explotación minera. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues podrían estos concesionarios ceder o enajenar los derechos de explotación de esa concesión a alguien más. Y si se hacía de esa manera, entonces, pues no caían en la situación que marcaba el artículo 268 y 270, de que estas personas que adquirieran los derechos de explotación, insisto, no adquieren la concesión, adquirían los derechos, pues entonces no pagaban este impuesto, ni el especial ni el extraordinario. A partir de ahora se hace la modificación para que paguen este derecho, tanto los que tienen la concesión como los que adquieran los derechos de explotación. Ahora bien, se precisa también que aquellas personas que sean sujetos del derecho extraordinario de minero no van a poder deducir los intangibles que hayan pagado para calcular este impuesto. Es decir, no van a poder deducir lo que hayan pagado por la concesión, ni van a poder deducir lo que hayan pagado para adquirir los derechos de explotación. Únicamente para el cálculo del impuesto extraordinario del derecho extraordinario de minería. ¿Sí? Esto no quiere decir que no pueda ser seguir siendo deducible para el impuesto sobre la renta. Simplemente para el cálculo de este derecho ya no lo puedes deducir. Por otra parte, si ustedes se acordarán en la iniciativa, se propone que el impuesto de minería el impuesto de minería, el derecho de minería no se puede acreditar contra el derecho especial de minería. Hasta el año pasado, el derecho de minería se podía acreditar contra el derecho especial de minería. La iniciativa decía, no, eso ya no lo queremos, ya no debe de ir así porque es un doble beneficio. En la Cámara de Diputados se pone una disposición transitoria y dice, bueno, sí estamos de acuerdo, pero vamos a hacerlo en 2 fases. En 2021 únicamente va a poder acreditar el 50% y ya en 2022 ya no van a poder acreditar absolutamente nada del impuesto minero para calcular el impuesto especial de minería. Por mi parte, es todo lo que me tocó, ley de IVA y ley minero. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta al terminar la exposición. Cedo la palabra a mi socio Pablo Pura. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto
participar con ustedes en esta exposición. A mí me corresponde, como ya fue señalado, platicarles sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación. Sin duda es el ordenamiento que sufrió más cambios, por lo que en aras de aprovechar el tiempo debidamente, me voy a referir a los cambios más relevantes en el Código Fiscal de la Federación. Es decir, no se comentarán todos los cambios. Sin embargo, bueno, pues quien esté interesado en conocer a profundidad todos los cambios, pues la recomendación es ir directamente al diario oficial para identificar los cambios y con mucho gusto, si tienen dudas o necesitan alguna aclaración sobre algún punto, pues nos ponemos a sus órdenes. Obviamente en la oficina, a través de los medios que ustedes consideren, para platicar esos temas. Pero, insisto, me voy a referir a los temas que consideramos más relevantes y que son de aplicación más general. Vamos adelante con la primera lámina, por favor. Bueno, el primer tema tiene que ver con la regla general antiabuso. Recordarán que en 2020 entró en vigor esta que se conoce como la regla general antiabuso, que esencialmente consiste, es una regla que se creó para combatir prácticas que el fisco considera abusivas, en las que los contribuyentes llevan a cabo operaciones con el único propósito de obtener un beneficio fiscal, pero que carecen de razón de negocios. Se explica en la ley que digamos, la carencia de razón de negocios pues es cuando el beneficio fiscal pues es mayor que el beneficio razonablemente esperado en términos económicos, ¿no? Entonces, digamos, en esencia, esa es la regla. ¿Cómo lleva a cabo la autoridad esto? Pues a través de recaracterizar las operaciones y atribuyéndoles la consecuencia fiscal que les corresponde. En esa digamos, disposición, se señaló de manera muy precisa que los efectos fiscales derivados de la aplicación de esta regla antiabuso en ningún caso generarían consecuencias en materia penal, lo cual, bueno, pues fue muy bien tomado y se entendió perfectamente que si la autoridad ejercía esta facultad de recaracterizar la operación y atribuirle consecuencias fiscales y fincar un crédito fiscal con todas las consecuencias, esto ya no tendría una implicación penal. Sin embargo, pues no duró ni un año esta disposición y ya la están modificando específicamente en esta última parte que les comento. Según la autoridad, lo hizo solamente para precisar que la aplicación de este artículo, digamos, de esta recaracterización de operaciones, se limitaría a la determinación de contribuciones, accesorios y multas. Pero ahora se hace esta precisión. Pero que esto no impide que se inicie una investigación y se finque responsabilidad penal por la comisión de los delitos previstos en este código. Entonces, se está cambiando radicalmente la postura de antes no atribuirle ningún efecto penal a la recaracterización, ahora sí criminalizarlo, ¿no? O sea, además de que te recaracterizo, te finco un crédito fiscal y te cobro todos los accesorios, también te lo puedo llevar al terreno de lo penal. Entonces, nos parece muy preocupante esta postura tan agresiva de la autoridad. Vamos a la siguiente. En materia de escisión de sociedades, como ustedes saben, el código regula que no obstante que jurídicamente en una escisión hay transmisión de propiedad de bienes, hay enajenación, nos establece una serie de requisitos para que, tanto en escisión como en fusión, no exista enajenación para efectos fiscales. Digamos, es una excepción. Es un beneficio si se cumplen, insisto, una serie de requisitos. Bueno, la reforma que les comento consiste en que
este beneficio de que no se considere como enajenación a la escisión se elimina cuando, derivado de una escisión, se crean conceptos o partidas, digamos, novedosas, digamos, cuyo importe, el importe de estas nuevas partidas, no se encontraba registrado o reconocido en el capital contable, en los estados financieros, aprobados por la asamblea que acordó la escisión. Es decir, cuando de repente en una escisión se realiza y en el capital contable de las nuevas sociedades, las escindidas, aparece una partida con un valor, y entonces ahí es donde el fisco está diciendo, si esto ocurre, si derivado de la escisión simplemente se crea una nueva partida que antes no estaba reconocida en el capital contable, pues entonces la consecuencia es que tu escisión sí se va a considerar como una enajenación, ¿no? Digamos, obviamente el fisco seguramente habrá advertido operaciones o estructuras o planeaciones en las que, derivado de esta decisión, de repente nace en la escindida una partida, muy probablemente con un atributo fiscal que se va a aprovechar, que antes no estaba reconocido en la escindente. Entonces, para evitar esto, pues se establece esta sanción, digamos, consistente en que la escisión sí se va a considerar como una enajenación con todas las consecuencias que ello tiene. De la mano con esto, se establece en materia de responsabilidad solidaria, digamos, ya existía esta responsabilidad solidaria en las escindidas respecto de las contribuciones causadas con motivo de la escisión en la escindente. Ya tenía, digamos, esa responsabilidad solidaria en las escindidas, pero con un límite. El límite, digamos, era el valor del capital de la escindida al momento de la escisión. Pues sí estaba acotada su responsabilidad a ese valor. Ahora lo que se establece es que se elimina este límite, digamos, este límite de responsabilidad solidaria en las escindidas, precisamente cuando exista lo que se comentó ahorita en el párrafo previo, que es decir, cuando con motivo de la escisión surjan conceptos o partidas novedosas que no se encontraban previamente registradas. Entonces, tiene también un efecto serio en materia de responsabilidad solidaria. Y de la mano con el tema de la responsabilidad solidaria, aunque esto no tiene que ver con escisión, pero lo comentamos aquí porque es por ser un tema de responsabilidad solidaria, se crea un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para, digamos, residentes en México que lleven operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Si esta parte relacionada residente en el extranjero crea un establecimiento permanente en México, entonces se le atribuye responsabilidad solidaria al residente en México, acotado o limitado a las operaciones de ese establecimiento permanente. Pero digamos, es un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria. Pasamos a la siguiente, por favor. En materia de cancelación y restricción temporal de certificados de sello digital, aquí, digamos, esencialmente lo que está ocurriendo, y aquí vale la pena también para ponernos en contexto, recordemos que existe la facultad de la autoridad de cancelar sellos digitales cuando se dan ciertos supuestos establecidos en el artículo 17H del Código. Y se estableció con la reforma también del año pasado un procedimiento intermedio, digamos, no tan drástico como de directamente cancelar los sellos, sino un procedimiento de restricción temporal de uso de sellos para otro tipo de conductas, digamos, otro tipo de conductas que si se presentan, el fisco las detecta, inmediatamente lo que hace es la restricción temporal del sello digital, pero esta restricción temporal está sujeta a un procedimiento de aclaración
y que en el momento en que se inicia ese procedimiento de aclaración, al día siguiente la autoridad tiene que restablecer el uso del sello y el procedimiento seguirá su curso. Si al final el contribuyente aclara su situación, no pasa nada, mantiene su sello sin problema. Si al final de ese procedimiento el fisco considera que hubo esas irregularidades y no se pudieron aclarar, entonces ya procede a la cancelación del sello, que tiene otras consecuencias y también otros posibles procedimientos. Pero digamos, existen estas dos posibilidades. Bueno, ¿la reforma en qué consiste? Básicamente lo que está pasando es que dos de las causales que eran materia de restricción temporal, ahora se ubican en las causales de cancelación definitiva de sello. Es decir, pasan del 17H bis, pasan al 17H. ¿Cuáles son estos dos supuestos que ahora se reubican de restricción temporal a cancelación definitiva? Pues bueno, las dos actividades que el fisco obviamente está insistiendo en atacar de manera frontal, que es la actividad de la emisión de facturas que no corresponden a actividades reales, es decir, facturas por actividades falsas o simuladas, la famosa actividad de los factureros, y también bueno, y siempre y cuando obviamente ya este contribuyente ya esté en la lista del 69B en forma definitiva, los famosos EFOS, o cuando también se dé el supuesto de transmisión indebida de pérdidas fiscales y también ya esté confirmado, digamos, después de seguir el procedimiento de aclaraciones, etcétera. Cuando se den estos dos supuestos, que daban lugar a una restricción temporal de sellos, ahora esos dos supuestos van a dar lugar directamente a la cancelación de los sellos digitales. Se precisa también que se amplía cuando hay un tema de cancelación de sellos, el contribuyente afectado puede iniciar un procedimiento pues, para tratar de aclarar esa situación y la autoridad tenía 3 días para emitir la resolución. Ese plazo se incrementa a 10 días. Por otro lado, en materia de restricción temporal, como les comentaba, existe la posibilidad de iniciar un procedimiento de aclaración también, que da lugar a que al día siguiente se restablezca el uso del sello. Bueno, aquí lo que se precisa ahora es que cuando se ve la restricción temporal del uso del sello, el contribuyente tiene un plazo de 40 días para iniciar su procedimiento de aclaración en cualquier momento. Antes no se señalaba, digamos, plazo, ahora ya establece una temporalidad de 40 días. Si en 40 días el contribuyente al que se le restringió el uso de su sello no inicia el procedimiento aclaratorio, automáticamente se le cancela el certificado. Esa es la consecuencia. Vamos a la siguiente. En materia de devoluciones, también aquí hay algunos cambios relevantes. Digamos, el más importante se refiere a que se considera que no se presentó la solicitud de devolución cuando el contribuyente no esté localizable o el domicilio manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes tampoco sea localizable. O sea, si se da cualquiera de esos supuestos o que el contribuyente o el domicilio no son localizables, automáticamente la solicitud de devolución se va a tener por no presentar. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, pues que esa solicitud de devolución no se va a considerar como una gestión de cobro que interrumpe el plazo de prescripción que tienen, digamos, las autoridades para devolver al contribuyente. Es decir, es un efecto negativo porque en condiciones normales cualquier solicitud de devolución interrumpe la prescripción y, digamos, le da más aire al contribuyente para seguir gestionando su devolución. Entonces, esto
no constituiría una gestión de cobros y por lo tanto no interrumpiría la prescripción. Se establece, por otro lado, también en materia de devoluciones, que la posibilidad de que, si estamos hablando de devoluciones de un contribuyente y de una misma contribución, pueda solicitarla, digamos, la autoridad, como ustedes saben, derivado de las solicitudes de devolución, la autoridad puede ejercer facultades para verificar el origen y la procedencia del saldo a favor. Entonces, se plantea la posibilidad de que las facultades se puedan ejercer por el total de las solicitudes o por cada una de ellas y la posibilidad de emitir una sola resolución, lo cual lo hace más práctico. En lugar de abrir una auditoría por cada solicitud de devolución, pues se abre una auditoría y que agrupe a todas las solicitudes, insisto, si se trata de la misma contribución. Pablo, sí. Si me permites, yo creo que aquí lo que vienen a hacer es a reglamentar una práctica que ya venían haciendo, porque esto tanto de rechazar las devoluciones como abrir facultades de comprobación por periodos, cuando presentas más de una devolución, ya lo venían haciendo en la práctica. Es correcto, es correcto. Lo que hacen es simplemente ya una práctica que venían haciendo, pues de elevarla a rango ya de ley y regularla de alguna manera. Pero tienes razón. Finalmente es una solución práctica que ya hacían y ya está plasmada en la ley. Se amplía también, digamos, cuando las auditorías terminan, el plazo de auditoría concluye, las autoridades están obligadas a emitir la resolución en cuanto a la procedencia o no de la devolución. El plazo que tenían las autoridades era de 10 días, ahora se incrementa a 20 días. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entre otras, se establece el que las autoridades, a través del buzón tributario, que ahora es pues, el mecanismo de comunicación entre el fisco y el contribuyente, pues que a través del del buzón se den mensajes de interés. ¿Qué se entiende o a qué le llama la autoridad mensajes de interés? Pues todo aquello que puede implicar pues, mensajes que sean beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con la situación fiscal en general, lo que se considera información útil para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, bueno, pues es una forma de darle asistencia a los contribuyentes. En materia de registro federal de contribuyentes, hay varios cambios, pero quizá el más relevante tiene que ver con la posibilidad, digamos, de que el SAT pueda suspender o disminuir obligaciones de los contribuyentes registradas, es decir, que se hayan dado de alta por varias obligaciones, si cuando el fisco, derivado de la propia información de sus sistemas o de información de terceros o de otras autoridades, confirme que el contribuyente no realizó ningún tipo de actividad en los últimos 3 ejercicios. Entonces, en ese caso, el SAT, de manera directa, sin necesidad de que lo solicite el contribuyente, podrá o suspender o disminuir o dar de baja esas obligaciones que el contribuyente originalmente dio de alta, pero por las cuales no está obteniendo ingresos, ¿no? Entonces, eso es en materia del RFC. Pasamos a la siguiente, por favor. Pablo, perdón, y ahí por ejemplo, creo que es preocupante el tema de que la autoridad lo podrá hacer de manera unilateral, ¿no? Sin hacer, y no se tiene que contemplar una notificación al contribuyente de que llevó a cabo esta disminución o esta suspensión, ¿no? Sí, sin duda, sí es, no se establece el que se le tenga que notificar al contribuyente, simplemente, como bien señalas, de manera unilateral, el fisco puede darlo de baja en esas obligaciones y bueno, sí puede meter en problemas al contribuyente, sin duda, ¿no? Y ahora que también hay que recordar que para el tema de suspensión de actividades, en el caso de personas morales, pues la tiene prevista para 2 años, y si no, tendrás que reactivar actividades y ya sea o liquidar la empresa, ¿no? Entonces, como que ahí esos aspectos
no hace el vínculo, la autoridad con esta nueva facultad que se le otorga, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Buena observación. En materia de contabilidad, como ustedes saben, bueno, existe la obligación de llevar contabilidad y también existe la obligación de conservarla por un determinado tiempo. La regla general de la contabilidad pues, es la de conservarla por un plazo de 5 años, digamos, siguiendo las mismas reglas que la caducidad, es decir, a partir de que se presenta la declaración del ejercicio correspondiente, bueno, pues 5 años se tiene que mantener la contabilidad. Sin embargo, existe, bueno, eso es la regla general, obviamente tiene excepciones, pero también tiene alguna cierta documentación que el propio código, el artículo 30, establece que cierta información y documentación debe conservarse de por vida, digamos, durante toda la vida que subsista, en este caso, estamos hablando de sociedades, ¿no? Digamos, durante toda la vida de la sociedad, del contribuyente y persona moral, debe de conservarse cierta documentación que, bueno, pues ahí se enumera en el propio artículo 30, que pues esencialmente es pues, la constitutiva, ciertos contratos, no sé, las actas de asamblea de los movimientos importantes, aumentos de capital, reducciones, fusiones, escisiones, en fin, una serie de documentos que ahí están listados. Bueno, ahora se agregan información y documentación que también debe de conservarse por todo el tiempo que subsiste la sociedad. Y aquí básicamente se agrupa porque lo vinculan con ciertos documentos que ya estaban relacionados en cuanto a su mantenimiento por toda la vida, como son en materia de cuando se dé un aumento de capital. Bueno, el primer supuesto que se establece, que sí es totalmente novedoso, es información y documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados en los procedimientos de resolución de controversia previstos en los tratados internacionales en materia fiscal, ¿no? Entonces, eso sí es un concepto novedoso que debe de conservarse toda la vida. Ahora, también señala que tratándose de asambleas de accionistas en los que se acuerde aumentos de capital o disminuciones de capital, y en el caso de aumento de capital se dice, bueno, no basta con que conserves la asamblea, ahora tienes que conservar también, si el aumento fue numerario, los estados de cuenta bancarios para constatar que efectivamente se haya hecho la transferencia correspondiente o el pago correspondiente de ese aumento de capital. Si el aumento de capital fue en especie o por revaluación de activos, se tiene que acompañar el avalúo correspondiente. Si el aumento de capital es, por ejemplo, por capitalización de pasivos, bueno, pues tiene que estar el estado financiero y tiene que haber una certificación de la existencia de ese pasivo y del valor del pasivo, certificación que va a tener que emitir un tercero, que ya sobre eso ya hay regulación en la miscelánea al respecto que está generando cierta controversia, pero en fin, lo que se pretende es lo que le dé materialidad a esos actos, en este caso, aumentos, o en el caso de disminuciones de capital, lo mismo. No basta con el acta de asamblea en la que se acordó la disminución. Cuando sea a través de reembolso a los accionistas, también se tiene que conservar los estados de cuenta correspondientes de los bancos, ¿no? Igual en materia de cuando se trate de una fusión o escisión, pues no basta con conservar las asambleas donde se hayan acordado esas figuras jurídicas, sino que también se deben de conservar estados financieros elaborados para llevar a cabo estas operaciones
se habla de papeles de trabajo en los que se determinaron cucas y cufines, un ejercicio previo y uno posterior a la celebración de la fusión o escisión. Igual, para si se trata de pago de dividendos, se tiene que conservar, además de las actas de asamblea correspondientes, bueno, pues igual estados de cuenta donde se conste el pago de los mismos. En fin, hay una serie de exigencias de conservación de documentación para todo este tipo de actos, que, bueno, aquí la pregunta es, oye, suponemos que la autoridad así lo pretenderá aplicar, que esto sea de aquí en adelante, porque obviamente en el pasado, pues para acreditar un aumento de capital, pues básicamente lo que era necesario era contar con las actas de asamblea correspondientes, protocolizadas o lo que sea, pero no se hablaba de contar con estados de cuenta de bancos, digamos, y menos, pues, seguramente no se habrán conservado de aumentos realizados en el pasado. O sea, así es como debiéramos entender que esta obligación de conservación de este tipo de documentos pues, surgiría a partir de la entrada en vigor de esta reforma. No nos extrañe que el fisco pretenda, cuando lleve a cabo sus revisiones, pues que incluso de aumentos del pasado se le exhiba lo que hoy se exige en la ley. Pues habrá que pelearse por un tema de retroactividad, pero digamos, nosotros así lo entendemos, esto debe de ser aplicable de aquí hacia el futuro. También se aclara que cuando la autoridad fiscal esté practicando facultades de comprobación en un ejercicio en el que se estén amortizando pérdidas fiscales, se esté pagando dividendos, se esté aplicando, se haya disminuido o reembolsado capital, bueno, en todos esos casos se tendrá que conservar, aunque corresponda a ejercicios anteriores, es obligación conservar toda esa documentación del origen de las pérdidas, de las cucas, de las cufines, digamos, de si se recibieron préstamos, bueno, pues del origen de esos préstamos, aunque, y si aquí se aclara, aunque se esté llevando a cabo la revisión de un ejercicio, pero en ese ejercicio se le esté dando efectos a todas esas operaciones, se tiene que conservar la documentación para poder demostrar el origen de todas esas partidas, ¿no? Entonces, hay que verlo con cuidado, porque también se puede prestar a abusos y arbitrariedades de la autoridad al querer aplicar esta disposición, ¿no? Vamos con la siguiente. En materia de facultades de las autoridades fiscales, igual que el comentario de hace rato, se está plasmando en la ley algo que en la práctica ya se viene dando, que es pues toda esta actividad de la autoridad tendiente a pues, aparentemente facilitar el cumplimiento o apoyar al contribuyente en el debido cumplimiento de sus obligaciones. A mí me suena más que son facultades de comprobación disfrazadas, pero en el fondo lo que se señala es que las autoridades fiscales podrán invitar a los contribuyentes a que acudan a sus oficinas para recibir orientación en cuanto a la corrección de su situación fiscal o al correcto cumplimiento de sus obligaciones. No sé a qué nos suena esto, bastante ya conocido en la práctica actual, ¿no? Las famosas invitaciones que está mandando la autoridad, ¿no? También se le faculta para dar a conocer a los contribuyentes parámetros de referencia. Digamos, esto también ya lo hemos visto en la práctica en el pasado. Digamos, parámetros de referencia en cuanto a
utilidades, conceptos deducibles, tasas efectivas, márgenes de utilidad de otras entidades o figuras jurídicas de la misma industria o sector en el que opera el contribuyente en cuestión, ¿no? O sea, te llaman, te dicen, oye, mira, aquí estos son tus datos, pero estos son los datos de la industria, de tus pares, de tus similares, de tus competidores que están en lo mismo y pues estás alejado de estos parámetros. Explícame por qué. Y entonces es una forma previa al ejercicio de facultades de comprobación de que las autoridades, digamos, cuestionan a los contribuyentes. Y bueno, y en muchas ocasiones ahí se aclaran muchas cosas y ya no se inicia formalmente una auditoría, ¿no? Pero muchas veces también, derivado de estas investigaciones, pues se deriva ya o se programan actos concretos de fiscalización, ¿no? También se faculta a la autoridad para, a efecto de promover el cumplimiento o corrección de la situación fiscal, el que se le envíen a los contribuyentes, por ejemplo, declaraciones prellenadas, o se le envíen comunicados de que se han detectado inconsistencias o comportamientos atípicos. Todo esto ya lo hemos vivido y lo vivimos, como les digo, no es otra cosa más que una práctica ya generalizada, pues darle forma jurídica y aterrizarlo, digamos, en la ley, ¿no? Pero todas estas comunicaciones o estas invitaciones o digamos, estas preauditorías en la práctica ya se llevan a cabo y ahora se están regulando en la ley, ¿no? Se precisa que no constituyen el ejercicio de facultades de comprobación. Son simplemente, digamos, tienen esta naturaleza de ser invitaciones, de ser exhortos para el debido cumplimiento, ¿no? Entonces, esto es en relación con estas facultades. Por otro lado, en materia del aseguramiento precautorio, como ustedes saben, existe la figura de las medidas precautorias, mejor conocidas como medidas de apremio, que la autoridad fiscal puede ejercer estas medidas de apremio cuando pretende ejercer una facultad de comprobación al contribuyente, al responsable solidario o a los terceros con ellos relacionados, y lo que encuentra es, digamos, una objeción, un obstáculo para el ejercicio de esas facultades de comprobación. Entonces, la ley prevé el que se pueda la autoridad hacer uso de estas medidas de apremio que van desde el uso de la fuerza pública, la imposición de sanciones, hasta esta que es el aseguramiento precautorio de bienes o de negociaciones. Hasta el texto de la ley anterior, esto del aseguramiento precautorio de bienes o negociaciones iba solamente dirigido a contribuyentes o a responsables solidarios. Bueno, lo novedoso y lo preocupante es que ahora se incluye a los terceros relacionados con el contribuyente, que obviamente estén en este supuesto de que se les haya solicitado información en relación con el contribuyente, en fin, que estén sujetos a estas facultades y que simplemente pues no estén cooperando o no estén, digamos, o se estén rehusando a estas revisiones. Entonces ya son sujetos también los terceros de aseguramiento precautorio, tanto de bienes como de negociaciones. Se establece, obviamente, ahí todo el procedimiento, que es muy, muy extenso y muy complicado. Obviamente no vamos a entrar a detalle de cómo se tiene que llevar a cabo todo este aseguramiento precautorio, pero sí es importante
aclarar que en el caso de aseguramiento a terceros relacionados o incluso responsables solidarios, este solamente podrá ser hasta por la tercera parte de las operaciones que este tercero haya realizado con el contribuyente que está siendo sujeto a la revisión, ¿no? Y bueno, se establece ahora, hay una serie de redefiniciones de todo el procedimiento, que insisto, es muy engorroso y es muy digamos, complicado, pero pues nada más comentarles, el que quiera enterarse con detalle, pues vaya directamente a la ley y con mucho gusto después lo comentamos si quieren, pero para efectos ahorita de la plática lo importante es esto que les estoy comentando. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con la revisión del dictamen fiscal. En relación con esta facultad de comprobación, que todos sabemos que existe, que es la posibilidad de revisar los dictámenes fiscales a los contadores públicos registrados que lo hayan emitido. Bueno, aquí se establece que cuando el fisco esté llevando a cabo esta revisión de dictamen, el contador público ahora tendrá que comparecer directamente, digamos, y no a través de representantes y no a través de cartas o de escritos, sino directamente tendrá que comparecer ante la autoridad del contador público. Digamos, ya lo venía haciendo en muchos casos, pero en muchos casos o no iba directamente el contador o iba un representante, lo que sea. Ahora ya se le establece que tendrá que comparecer personalmente el contador público al desahogo de los cuestionamientos en relación con sus papeles de trabajo de la auditoría que practicó. Y también se precisa que ya no podrá comparecer a través de representantes, sino que, insisto, tendrá que comparecer de manera personal, ¿no? Entonces, eso es lo relativo, digamos, a la revisión del dictamen. Pasamos a la siguiente, por favor. En materia de acuerdos conclusivos, bueno, aquí también es una reforma interesante, digamos, al final es limitativa, como la mayoría de las reformas fiscales, pero recordemos que este es un instrumento muy, bueno, que ha sido muy útil, que con este nuevo gobierno como que se ha menospreciado mucho, tanto a la PRODECON y desde luego pues a esta figura que es una figura alternativa de solución de controversias que en su momento, cuando nació y durante toda la gestión de la procuradora anterior, pues fue un vehículo de solución de controversias muy eficaz. Los famosos acuerdos conclusivos, pues recordemos que estos acuerdos conclusivos, conforme a la ley, pueden iniciarse con motivo de las facultades de comprobación y tenían una temporalidad para iniciar el acuerdo conclusivo, que era a partir de que se iniciara la facultad de comprobación y hasta antes de que se emitía la liquidación, digamos, la resolución determinante. Ese era el espacio temporal en el que se podía iniciar un acuerdo conclusivo. Bueno, pues ahora se limita a que pueda ser desde el inicio de la facultad, pero como límite 20 días, hasta 20 días posteriores al levantamiento del acta final en caso de visita domiciliaria, a la notificación del oficio de observaciones en el caso de revisiones de gabinete y hasta igual 20 días posteriores a la emisión de la resolución provisional en el caso de revisiones electrónicas. ¿Sí? Hasta ahí es el tope para poder iniciar un acuerdo conclusivo. Nos parece criticable esta disposición porque está restringiendo, digamos, la utilización de este vehículo muy útil para la solución de controversias, que antes se podría ejercer hasta
hasta antes de que se emitiera la liquidación. El argumento que se da es porque se abusaba de esta figura para dilatar los procedimientos o para ganar más tiempo. La realidad es que a lo mejor sí alguien lo utilizó para eso, se pudo haber utilizado, pero eso no justifica que en todos los casos se limite de esta manera el plazo para la utilización de esta figura, cuando pues, podría haber otros mecanismos para inhibir esa práctica, ¿no? También y también con ánimo de limitación, se establecen una serie de supuestos en los que no será procedente la utilización del acuerdo conclusivo, que esencialmente es tratándose de facultades de comprobación con motivo de devoluciones o facultades de comprobación a través de compulsas a terceros o derivado de actos que se den en cumplimiento de resoluciones o sentencias, o cuando hayan transcurrido el plazo de 20 días que hice mención hace un momento, o cuando quien solicite o pretenda solicitar el acuerdo conclusivo sea una empresa facturera, es decir, los EFOS a los que nos hemos venido refiriendo, que sean ya sea presuntos o definitivos. Entonces, pues sí es una mala noticia porque es una forma de restringir el acceso a los contribuyentes a este vehículo, insisto, muy útil de solución de controversias. Vamos a la siguiente, por favor. En materia de la regulación que hay sobre lo que la autoridad y la ley llama transmisión indebida de pérdidas fiscales, que ahora ya con la reforma ya le mejoraron, aunque a mi juicio no queda totalmente claro que ahora le llaman la transmisión indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales. Antes simplemente era la transmisión indebida de las pérdidas fiscales, que obviamente pues, era una aberración jurídica porque las pérdidas fiscales pues, no se pueden transmitir como tales, ¿no? Se podía entender cuál era la intención, pero la realidad es que la manera en que estaba regulada pues, llevaba a una serie de absurdos. Yo creo que ahora no se corrige del todo, pero como que se le pretende dar un sentido un poco más amplio o más específico de que lo que se está restringiendo es la transmisión, no de la pérdida en sí, sino del derecho a su disminución, lo cual también es muy discutible. Pero bueno, como sabemos, existe esta disposición, el 69b bis, que regula todo lo relativo a combatir este fenómeno que la autoridad tiene identificado, pero que no lo sabe denominar correctamente, que es la transmisión, pues, de alguna forma, del derecho a disminuir pérdidas fiscales, ¿no? Hay una serie de supuestos, hay todo un procedimiento que se lleva a cabo con la posibilidad de que el contribuyente aclare, aporte pruebas, en fin. Pero al final se llega a una conclusión, y si se llega a la determinación de que sí hubo esa transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas, bueno, pues ahora lo que ya se establecía que eso pues tendría que dar lugar al pago de las contribuciones omitidas correspondientes y a las consecuencias penales que correspondían. Pues ahora se hace una mayor precisión de decir, bueno, si se llega a la conclusión de que hubo una transmisión indebida de pérdidas fiscales, eso se va a considerar como una simulación, como un acto simulado para efectos de los delitos fiscales. Y pues esencialmente se está refiriendo a la defraudación fiscal equiparada establecida en el artículo 109, fracción cuarta del Código, que claramente señala que se considera, se sanciona con las mismas penas que la defraudación fiscal a quien simule uno o más actos en perjuicio y obtenga un beneficio fiscal indebido, ¿no? Entonces,
pues ya dejan claramente que cuando se llegue a la conclusión de que hubo esta transmisión indebida, automáticamente se va a considerar una simulación y con todas las consecuencias ahora penales, fiscales, que también en su momento ya explicamos, derivadas de la reforma que entró en vigor este año, ¿no? Finalmente, digamos, y este es el último tema que les voy a comentar, a reserva de después recibir sus amables preguntas y procederemos a responderlas, es en materia de multas. Digamos, hubo varios ajustes, pero quizá la más relevante es la relacionada con los precios de transferencia. Ya existía, digamos, en la ley, la posibilidad de reducción de 50% tratándose de multas por infracciones en materia de precios de transferencia cuando se daban ciertos supuestos que permitían tener acceso a este beneficio de la reducción del 50%. Bueno, pues ahora se elimina esta reducción del 50% bajo el argumento de que, bueno, pues el tema de precios de transferencia es un tema trascendente y que no puede estar sujeto a ningún tipo de beneficios, es decir, si se cometen infracciones en materia de precios, se tiene que sancionar sin ningún miramiento, digamos, sin ningún tipo de beneficio, como además supuestamente, y así lo justifican, pues es una práctica internacional, ¿no? Entonces, este es, digamos, el capítulo de multas, pues la más relevante. Y como les comentaba, hay una serie de otros cambios en el código que tienen que ver con temas muy procesales, como son las visitas domiciliarias, como son el recurso de revocación, el procedimiento administrativo de ejecución, notificaciones. También hay algunos cambios en materia de comprobantes fiscales. En fin, si hubiéramos agotado todos los temas que fueron materia de reforma en el código, nos hubiéramos quemado las 2 horas. Consideramos que esto que les presentamos es lo más relevante. Desde luego les recomiendo que si tienen interés, pues vayan directamente a la fuente, vayan a conocer el diario oficial cuáles fueron los cambios y nos ponemos a sus órdenes en el despacho pues para platicarlos o aclarar cualquier duda con ustedes. Con esto termino y me pongo, o nos ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Jaime. Gracias, Mario. Hay aquí algunas preguntas que nuestros invitados nos han hecho. La primera de ellas es la pregunta es, ¿qué se puede considerar como programa escuela-empresa? Me parece que Jaime fue el que habló un poco sobre estos temas, ¿no? Sí, así es, tío. A mí me tocó platicar de que esto se elimina como donataria autorizada. Digo, yo lo que me ha tocado ver, porque en realidad un programa empresa autorizada para ir donativos, yo no me ha tocado atender alguna o ver alguna. No sé si alguno de ustedes, Mario o Pablo, les haya tocado atender algunos programas, pero es un procedimiento en el cual se vincula algunas centros educativos con la empresa y se considera que se considera como persona moral y esta a su vez puede pedir autorización para recibir donativos. Entonces la vinculación para poder estar capacitando o instruyendo a algunos jóvenes para que se incorporen al campo laboral. Si me permites agregar, sí. Lo que dice la iniciativa es que en todo el tiempo en que estuvo vigente el programa Escuela-Empresa, únicamente existió un contribuyente que lo usó. Así es. Realmente no fue un vehículo aprovechado por los contribuyentes para hacer la vinculación escuela-empresa. Claro, y lo interesante de esto es que no fue un programa interesante, pero ahora tenemos el programa público de aprendices, ¿no? Que es exactamente eso, es un programa escuela-empresa, que es pagarle a jóvenes para que aprendan.
Entonces, pues ya después de la experiencia que se tuvo, pues el gobierno decide llevar a cabo esto, pero con dinero público, ¿no? La segunda... Eso es lo que les decía, que son de los programas prioritarios donde tiene gran cantidad de recursos destinados el Ejecutivo para este programa de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Digo, luego salen comentarios o comparaciones, ¿no? De cuánto es lo que está, y hoy con el día, con el tema de la pandemia, cuánto está recibiendo un residente que está en la línea de batalla combatiendo el COVID y el recurso que se le entrega a un joven con estos programas, ¿no? Claro. Y la siguiente pregunta es, ¿el gobierno federal tiene previsto como apoyo a los contribuyentes que pueda darse el tema, entiendo que se pueda revivir la compensación universal? Pablo, yo creo que te correspondería a ti, no sé si estás de acuerdo. ¿Tienes apagado el micro, Pablo? Perdón, Eduardo, ¿me la puedes repetir? Porque estaba yo leyendo otra pregunta y me distraje. El gobierno federal tiene previsto como apoyo a los contribuyentes que pueda darse vida nuevamente a la compensación universal. Mira, yo no creo que lo tengan previsto. Es un reclamo insistente de todos los, bueno, obviamente del sector empresarial en muchos foros. Me consta que digamos, en todas las propuestas de peticiones de mejora que formula el sector empresarial a nivel de cámaras, cúpulas o colegios, profesionales que han participado en esto, se ha insistido en eso incansablemente, y la posición del gobierno ha sido pues que no, digamos, yo espero que se sensibilicen y den marcha atrás con esta limitación que está afectando muchísimo pues, sobre todo a todos los contribuyentes que generan importantes cantidades de IVA a favor, que les está pegando muchísimo en el flujo efectivo y en su operación. No veo, honestamente, que el gobierno tenga la intención de dar marcha atrás con esto. Muy bien. Ojalá que esto no sea la tormenta perfecta y que llegue el momento en que también las devoluciones se empiecen a retrasar, ¿no? Mientras las devoluciones puedan fluir, bueno, pues, claro, estaremos perdiendo algunos meses por la compensación universal, pero en el momento en que las devoluciones se corten o empiece a haber problemas de flujo para el gobierno, ahí va a ser donde nuevamente nos hará entrar en un problemón a las empresas, lo cual ya si recuerdan sucedió hace algunos años en el inicio del sexenio de Peña Nieto, que pararon todas las devoluciones, ¿no? La siguiente pregunta es para Mario. ¿Hay algún formato para la certificación de la capitalización de pasivos? La miscelánea no menciona la forma, solo requisitos. Gracias. No existe un formato. De hecho, la redacción de la regla es poco afortunada. Nada más para poner un ejemplo. Un contador público no puede emitir una certificación basado en normas de auditoría. Sí la puede emitir basado en normas para atestiguar, pero no basado en normas de auditoría. Entonces, así la regla trae bastantes cosas que pueden ser mejorables. Al día de hoy no existe un formato. Dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos tenemos dos comisiones, que es la comisión AGAF, representativa entre autoridades de fiscalización del SAT, y la comisión de principio se me fue el nombre de la otra comisión, pero que se encarga de ver los formatos de opiniones. Entonces, hasta donde entiendo, estas dos comisiones pueden ponerse a trabajar en un formato para pues publicarlo y hacerlo del conocimiento de todos los contadores, pero al día de hoy no existe un formato como tal.
Muy bien. Efectivamente, hay que esperar a ver qué nos presenta la autoridad. La siguiente pregunta. Perdón, Eduardo, y si me permite, yo además también la precisión de que estas certificaciones tendrá que ser por un contador público inscrito, o sea, todos aquellos que estén o que estamos inscritos para elaborar dictámenes con efectos fiscales, somos quienes estaríamos habilitados para hacer este tipo de certificaciones. Sí, claro. La siguiente pregunta sería a Pablo. Con relación a la modificación del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, ¿consideran que puede tener efectos retroactivos? Pablo. ¿Tienes el micrófono? Es que yo no lo pongo, me silencian, pero bueno, ahí está. Okay. Es una buena pregunta. Digo, yo creo que no debería tener efectos retroactivos. Digamos, el tema es que el definir si esta disposición es una norma, digamos, sustantiva que tiene que ver con la determinación de los elementos del tributo, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, o es una norma adjetiva o de procedimiento que eventualmente sí pudiera ser aplicada en forma retroactiva, digamos, siguiendo los criterios de la Corte, ¿no? En principio, el hecho de que, digamos, estamos hablando de una decisión en la que se, digamos, y me imagino que por ahí la pregunta tiene que ver con la decisión. Digamos, si con motivo de la decisión está surgiendo este concepto o esta partida cuyo importe no estaba reconocido en la contabilidad, digamos, en el capital contable, digamos, que fue aprobado por la Asamblea del Escindente y se transmite, yo creo que eso debiera considerarse que es a partir de la entrada en vigor, o sea, decisiones que se lleven a cabo a partir de la entrada en vigor de la norma, aunque eventualmente, digamos, eventualmente la decisión haya sido acordada con anterioridad, pero digamos, pensemos que, y aquí tendríamos la discusión de cuándo surte efectos, en fin, porque la decisión se acuerda en una asamblea y digamos, en la contabilidad o en el capital contable de las escindidas es cuando va a aparecer esta nueva partida, digamos, que no existía en el capital contable del escindente. Yo veo que solamente sería para decisiones que se lleven a cabo a partir, digamos, de este año. Pero insisto, siempre el tema de la retroactividad, por ser una cuestión que puede ser discutible si es una norma sustantiva o de procedimiento, a mí me parece que si al final esta partida va a incidir en la determinación de la base del tributo, pues tendría que ser una norma sustantiva que no podría aplicarse en forma retroactiva. Pero es un tema discutible. Muchas gracias, Pablo. La siguiente pregunta dice, soy empresa de transporte y contrato los servicios de una plataforma para venta de boletos. ¿Aplica la retención de ISR? Si es así, ¿es acreditable para la empresa de la plataforma o para mi empresa? Me parece que Jaime es el encargado, ¿no? Sí, si me permites, Eduardo. A ver, hay que recordar que la retención de impuesto a la renta aplica para personas físicas, no para personas morales. Sin embargo, ya he escuchado algunos casos donde la plataforma se fue de parejo y retuvo tanto a personas físicas como a personas morales. Pero de entrada, el impuesto a la renta solamente se le retiene cuando la persona física presta el servicio a través de las plataformas. Aunque sea actividad empresarial. Sí, la retención a través de plataformas se aplica solamente a
a personas físicas. De hecho, viene dentro del título cuarto, del capítulo tercero, sección tercera, que es el de personas físicas que prestan servicios a través de plataformas electrónicas, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta es no. No deberían hacerle retención. No debe hacerle la retención. No. Muy bien. La siguiente pregunta, aquí sí, creo que sería para Mario. ¿Es conveniente ya no recurrir a servicios de outsourcing pensando en el plan que trae el actual gobierno para este esquema o qué sugieren? Gracias, Lalo. Bueno, en este caso tenemos que atenernos a lo que tenemos hoy visto. El outsourcing va a sobrevivir para aquellos servicios especializados única y exclusivamente y siempre y cuando tengan autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el objeto social de cada de las compañías para ver qué está dentro del objeto social, dentro de su actividad económica y ver cuáles servicios no podrían ser contratados en outsourcing, tendrían que estar dentro de la compañía y cuáles sí podrían estar siendo parte de un outsourcing. Entonces, creo que el outsourcing especializado depende de tu objeto social. O sea, todo lo que no esté ahí es especializado en primera instancia. Entonces, es el primer análisis y creo que el outsourcing pues va a seguir siempre y cuando sea un outsourcing real, un outsourcing especializado y un outsourcing que esté pagando sus impuestos. Perfecto. La siguiente pregunta, creo que ya la respondió en su momento Pablo, pero simplemente para que hubiera una reiteración. ¿La documentación de la capitalización aplica para años anteriores? Sí, efectivamente, algo comenté al respecto. Yo creo que no. O sea, me parecería, digamos, si la ley actual está exigiendo una serie de documentación que se debe de conservar, y que antes no existía esa obligación, pues muy probablemente el contribuyente ya se deshizo de mucha información porque ya no estaba obligado a conservarla. Entonces, pretender que se mantenga, digamos, toda esa documentación, pudiera estimarse que es una aplicación retroactiva. No me extrañaría que el fisco lo pretenda exigir y sobre todo cuando esté revisando a un contribuyente, que llevó a cabo la capitalización en ese ejercicio que está revisando, pues le va a pretender exigir toda la documentación del origen, digamos, de ese pasivo que se está capitalizando, ¿no? Y vamos a entrar en un conflicto sin duda de aplicación de la ley en el tiempo, de retroactividad. Yo creo que habría elementos como para pelear que no puede ser retroactivo, pero sin duda va a ser un tema de controversia. Muy bien, gracias. La última pregunta, ¿será conveniente modificar el esquema de los servicios de insourcing que actualmente tienen las compañías del grupo con sus empresas de nómina, derivado de las modificaciones planeadas por el gobierno? Creo que esta es una derivación de la pregunta anterior, Mario. Sí, creo que volvemos al mismo tema. Tenemos que analizar, independientemente que sea insourcing o outsourcing, el objeto social de la compañía, ver a qué se dedica, ver hacer un mapeo de las actividades reales, exactamente también si tenemos contrato o no tenemos contrato, qué está plasmado en los contratos, porque muchas veces en el outsourcing pues planean ciertas actividades y en la realidad se hacen diferentes. Entonces, hacer ese trabajo y se hace con outsourcing o con insourcing, con cualquiera de los dos. Entonces, si tenemos un insourcing, muy seguramente lo vamos a tener que tener únicamente para actividades especializadas. ¿Sí? Se aplica lo mismo, en resumidas cuentas, se aplica lo mismo de insourcing para el outsourcing y viceversa. Muy bien. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecer a todos su participación y a todos los invitados y comentarles que el día jueves recibirán la presentación y la liga del webinar a su correo. Finalmente, les
pedimos que estén pendientes. Vamos a estar teniendo webinars sobre diversos temas, sobre diversas materias, que creo que serán de mucho interés para todo el mundo empresarial. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta luego.